Sí, doctor. Ah, muy bien. Sí, Y ya se doctor. ven las láminas. Sí. Bien, bien. Vamos a entrar a un tema nuevo, el cual entra dentro del segundo grupo de los patrones hereditarios. En el segundo grupo de los patrones hereditarios, no sé si recordarán, pero se llama patrón neomendeliano. Ese patrón neomendeliano, que es como cuando no se cumplen las leyes de Mendel, entonces entra este patrón de transmisión que es neomendeliano. El día de hoy empezamos con ello. Y este patrón neomendeliano es poligénico, o sea, utiliza varios genes y es multifactorial. Quiere decir que hay una relación importante entre un factor ambiental y el factor genético que interactúan entre los dos y nos dan el patrón multifactorial poligénico. Este patrón sigue las posturas de lo que se llama herencia neomendeliana. Esta herencia neomendeliana incluye la diabetes, la hipertensión, el cáncer, el lupus, las cardiopatías isquémicas, o sea, el infarto agudo del miocardio, incluye bipolaridad, esquizofrenia, artritis reumatoide, defectos congénitos, defectos congénitos, los que llamamos defectos congénitos aislados, o sea, que solamente son de una manifestación. Y bueno, como ustedes ven, estoy hablando de muchas enfermedades que son crónico-degenerativas. Son las enfermedades de presentación tardía que son relacionadas con este patrón de herencia que es neomendeliano y que además podemos incluir aquí también la obesidad, el sobrepeso, el autismo y muchas otras enfermedades, como ven, bastante comunes. Tan comunes como son parte de las enfermedades que estamos tratando en el mundo y que estamos entrando en una crisis que nos está llevando al caos de abordaje económicamente hablando y de un sistema de salud segmentado que no genera esta atención integral de los pacientes. Entonces, como un ejemplo práctico de lo que podemos hacer con este tipo de situaciones en la genética actual, es el conocimiento de que se instala una nueva disciplina que se llama epigenética, epigenómica. Y esta incluye un factor externo con la parte genética del individuo. O sea, es una relación entre los dos. Y todo ello se da durante toda la línea de la vida. Quiere decir, va a haber un reloj epigenético durante toda la vida. Esto nos marca la condición
de que el reloj epigenético de cómo se lleva a cabo la relación entre nuestros genes y el ambiente tiene que ver con la edad, tiene que ver con el sexo, tiene que ver con la línea del tiempo, o sea, la línea de vida. Debemos de entender que todos estamos parados en una bomba, en una bomba de tiempo. Todos estamos ante una situación de riesgo de manifestar una enfermedad. Esto está relacionado con esta disciplina. ¿En qué momento explota la bomba y me aparece diabetes o me genera un desequilibrio y genero o doy obesidad o hipertensión o cáncer o un infarto agudo del miocardio? En fin, todo esto está relacionado con esta disciplina que en este momento surge como un antecedente en el 2003. 2003 aparece esta relación de abordaje de la salud basada en la epigenética, de la epigenómica. Por lo cual, el aplicar la epigenómica desde el inicio de la vida nos va a traer como consecuencia que hagamos un pequeño alto para entender lo que es el preámbulo a una vida sana. ¿Cómo podríamos generar una ruta de vida para que no aparezcan este tipo de enfermedades? Y el programa epigenético se llama programa 90 más 1000, y ese programa 90 más 1000 es el programa de vigilancia de la salud materna, paterna, fetal e infantil. Otra vez, materna, paterna, fetal e infantil. Y esto implica 90 más 1000. 90 días antes de embarazarse, 90 días antes, y 1000 días a partir de la implantación. O sea, si empieza el embarazo, de ahí contamos hasta 1000 días, que son 2 años del bebé, 2 años. O sea, quiere decir que vamos a llegar hasta 2 años y ustedes van a decir que como médicos han apoyado el inicio de la vida para hacer un preámbulo a una vida sana, tratando de prevenir las enfermedades del adulto. ¿Ok? Esto es importante porque, como ven, lo que no queremos ya es que tengamos más pacientes con diabetes, más pacientes con obesidad, más pacientes con hipertensión, con defectos, o bien con lupus o artritis o infarto, en fin, ¿no? Que son las enfermedades pues, más comunes y que está lleno nuestro sistema de salud. Entonces, este es un programa muy ambicioso que empecé en 1995 y que estamos ahorita trabajando sobre él de una manera muy importante. Han escuchado ahí que los programas de salud de la nueva línea gubernamental de la presidencia, pues lleva este tema, ¿no? Este tema lo lleva muy claro porque lo trabajamos ahí y se los aplicamos como parte de un proyecto de vida al futuro. ¿Qué mejor que prevenir, no? ¿Qué mejor que prevenir y no atender complicaciones, ¿no? En los hombres o mujeres. ¿Qué padre podría ser que mis padres no presentaran esas enfermedades o que en un momento dado no apareciera un cáncer? En fin, cosas de ese tipo. Y aquí vamos a aprender cómo, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer? De tal manera que el momento para empezar a hacer este trabajo, este programa epigenético, es la preconcepción, o sea, desde antes del embarazo y toda la vida postnatal.
Y entonces vamos a tener un diálogo entre el ambiente y la genética, ¿de acuerdo? Tan sencillo como entender, ¿sí? Tan sencillo como entender que tu genética ya no te la puedo cambiar, ya la tienes, ¿de acuerdo? Entonces, lo que intento es con el ambiente controlar, regular la expresión genética. Y entonces, a través de factores ambientales, podemos hacer un mejor control de la expresión genética y mantener equilibrio y darle salud. Esto es muy importante en este mecanismo de diálogo entre una cosa y otra. El tema es no solo fundamental, es ineludible y es importantísimo que lo dominen porque es la pauta de la medicina preventiva. Es el elemento de cómo reducir en la epidemiología del mundo las enfermedades crónico-degenerativas del adulto. Y entonces, pasando en esto, hablamos de algo muy importante que pongan ustedes con unas letrotas grandotas, grandotas, que se llama programación molecular. Y la programación molecular la vamos a empezar desde antes del embarazo. Y la programación molecular tiene que ver con cómo programamos la expresión genética de los individuos para adquirir salud y evitar enfermedades. De tal manera, entonces, que para nosotros es fundamental e importante ir conociendo esta escuela, nueva escuela que intentamos generar. Miren ustedes, el mundo está envejeciendo. Todos los países tienen una tasa de personas adultas mayores muy altas. Ustedes observen en la gráfica que hay un crecimiento explosivo de la población en una circunstancia importante porque vemos que para el 2050 el crecimiento de la población se incrementa hasta el 21%, habiendo más personas de edad avanzada. Por lo tanto, entre más edad avanzada, más tiempo para llegar a generar enfermedades crónicas degenerativas del adulto, ¿no? Que se llaman enfermedades no transmisibles. Fíjense, se llaman enfermedades no transmisibles. Diabetes, obesidad, hipertensión, cáncer, lupus, bipolar, esquizofrenia, defectos congénitos, etcétera. Ya vimos la listota, ¿no? De todo eso. Entonces, como ven, ¿esto qué genera? Que conforme pasa el tiempo, las necesidades de médicos bien preparados es fundamental, porque la población va creciendo. Y entonces necesitamos personal de salud preparado para poder generar este elemento de atención y prevención. Lo ideal sería prevenir, porque lo ideal sería que pudiéramos tener una población más sana, más tiempo, ¿no? Y esto pues es importante si empezamos a preparar todo desde antes del embarazo, ¿ok? Desde antes del embarazo. Es la parte preconcepcional, ¿no? Antes de que se logre ese embarazo. Por lo tanto, es importante ubicar que el crecimiento de nuestra población va a ir en aumento con el paso del tiempo. Ustedes aquí en la matrícula de la escuela, pues en la matrícula de la escuela ustedes ven un incremento que se ha duplicado dentro de los últimos 5 a 7 años. Se duplicó de aproximadamente, habría unos 300 alumnos, ahora hay 900 alumnos.
O sea, no solo se duplicó, sino no, se triplicó en cuanto al ingreso, ¿de acuerdo? Y no hay problema si llegáramos a decir que hay trabajo para todos. Y hay trabajo para todos siempre y cuando tomen caminos de preparación para atender al mundo, para atender a la gente. ¿Ok? Entonces es muy importante para que veamos que la demanda de salud en el mundo sube y sube y sube, jóvenes, y no es posible traer a médicos cubanos a que vengan a atender a los mexicanos porque los médicos mexicanos no tenemos suficientes. Y no es que no tengamos suficientes, sino que a veces no quieren atender las áreas o las zonas en las cuales se requieren, ¿no? Porque están lejos, porque están inseguras, por muchísimas razones. Sin embargo, el mundo ha tenido desde hace un buen tiempo atrás, sin control, ¿sí? Esta pandemia incontrolable de obesidad y diabetes durante todo este tiempo. El problema ha crecido y amenazado a todos los sistemas de salud y de atención médica en el mundo, ¿no? Y pensamos que una puerta que hay que tocar y una puerta que hay que utilizar es el conocimiento actual de la epigenética, o sea, de la epigenómica, ¿no? Y que con esta epigenómica vamos a programar molecularmente el estado de salud, ¿de acuerdo? O sea, y vamos a aprender cómo le vamos a hacer. De tal manera que ustedes aquí analizan el concepto, la plataforma de donde tienen que partir. Intentamos prevenir la aparición de enfermedades crónicas del adulto. Y esto es a través de esta disciplina que viene a ser la epigenética. Vean ustedes con respecto a la diabetes, cuál es el pronóstico, cuál es la visión al futuro de la diabetes, pues que obviamente ven las gráficas creciendo. Conforme pasa el tiempo, las gráficas van creciendo y creciendo y creciendo sobre diabetes, que va en conjunto con hipertensión y que va en conjunto con obesidad y que va en conjunto con problemas del corazón. No sé si me debe a entender, ¿no? Es como una especie de cajita donde se están colocando esos eventos de diabética, diabético la persona, entonces diabética, hipertensa, obesa, ¿sí me entiendes? O sea, se va creando todo un ambiente conjunto cuando podemos tratar de prevenirlo desde antes del embarazo. Vean ustedes las gráficas, no quiero ¿sabes qué? Vas a cambiar tu dieta. ¿Y saben qué? Pues no cambiamos. ¿Saben qué? Vamos a hacer ejercicio. Pues qué flojera. Sí, hoy, bueno, lo hago un tiempo, pero no todo el tiempo. O ya me cansé. O la vida misma no te da el tiempo para que puedas hacer ejercicio en forma ordenada, porque todo tiene un hábito, pero también cansa. Por lo tanto, el futuro es no promisorio. Esto proporciona, como ustedes lo ven ahí abajo del lado derecho, una gráfica de millones de personas que van a ser diagnosticadas con diabetes conforme pasa el tiempo. Esto quiere decir que es una enfermedad que explota, es una enfermedad que se instala, ¿no? Y que se instala en una línea del tiempo y que eso se llama reloj epigenético y que vamos a tratar de ver cómo lo podemos resolver. Este trabajo que están viendo aquí es muy importante para que lo sepan y cuando menos sepan qué es lo que deben de llevar de preparación para entrar a la clínica. El síndrome metabólico es un gran problema de salud en México. Ese síndrome metabólico lo presentan 4 de cada 10 adultos, o sea, casi el 50%.
caemos en síndrome metabólico, lo cual la prevalencia, o sea, la presencia de este síndrome metabólico es muy grande, es muy alto, muy alto. Por lo tanto, es una cosa que me tengo que aprender. Pero vean ustedes del lado derecho esa imagen. Esa imagen, imagínense que sea un hijo de ustedes, una hija. Vean ustedes el gran problema que tenemos ahorita sobre la obesidad infantil. La obesidad infantil está registrada en el mundo como México, primer lugar en el mundo de obesidad infantil. Y lo que estamos viendo es que la obesidad y el sobrepeso que se iban instalando a través de nuestra vida, ahora se inicia mucho antes en la línea del tiempo. Quiere decir que los niños de 7 y 8 años de edad ya son hipertensos, diabéticos, obesos y está aumentando el cáncer infantil. ¿Qué está pasando entonces? Estamos teniendo la explosión de las enfermedades crónico-degenerativas a través de factores externos que lo precipitan. Y entonces entran los factores bloqueadores disruptivos de la epigenética. No sé si me di a entender. A ver, estamos de acuerdo en que tenemos que atendernos desde el punto de vista de la epigenética. Quiere decir, nuestra genética con los factores ambientales. ¿De acuerdo? El factor ambiental es aditivo, o sea, el factor ambiental va sobre la genética, por eso es epigenético. Entonces, a ver, anoten ustedes esto bien importante, ¿sí? La epigenética igual a epigenómica, dirían ustedes, bueno, ¿y cuál es la diferencia? A ver, otra vez. Epigenética es la parte clínica del paciente con relación a los factores ambientales que dan salud o enfermedad. Es epigenética. Y epigenómica es la explicación molecular a nivel del ADN con los factores ambientales. Entonces ya tengo todo este elemento como tal. Síndrome metabólico, obesidad. Síndrome metabólico, hipertensión. Síndrome metabólico, diabetes. Síndrome metabólico, infertilidad. Síndrome metabólico, ovarios poliquísticos. Síndrome metabólico en todos y cada uno de los individuos que estamos viviendo en México, tenemos el 50% de riesgo de explotar en un síndrome metabólico. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Entonces, hay que cuidar la línea de la salud a través del mecanismo epigenético. Bien. Vean ustedes en este esquema de México las causas de muerte. Vean en 1998 y vean la tercera causa en 1998, ¿cuál era? Diabetes. Ahora 2020, en el registro último, 2020, ¿cuál es la causa de muerte? En la tercera causa de muerte. Diabetes. ¿Hemos hecho algo? No hemos hecho nada. Seguimos igual. Nada más lo que estamos haciendo es sentarnos a esperar que nuestros papás y nosotros caigamos en diabetes y tengamos una muerte temprana. Eso es lo que estamos haciendo. Ah, si le doy metformina y que si le doy la dieta, o sea, aunque le dé lo que le dé, en el momento que explotó la diabetes, ahí está el problema. ¿Cuántos de nosotros no sabemos que somos diabéticos? O sea, ¿cuántos? Muchos no sabemos que somos diabéticos porque nos sentimos más o menos bien o porque ni siquiera tenemos interés en hacernos un estudio, pero la verdad es que somos mucho más diabéticos de los que se tiene registro.
o sea, de los que saben que son diabéticos. Y vean ustedes la tercera causa. La primera es enfermedades del corazón. La segunda es cáncer en 1998 y el COVID que vino a fregarnos en el 2020, ¿no? Porque, pues, bueno, el COVID al final. ¿Pero qué creen? Que la epigenética protege contra COVID y ahora lo van a aprender. Van a aprender cómo lo van a hacer. Y de ahí, pues tenemos los tumores que van subiendo y bajando en la epidemiología, en la estadística, pero al final de cuentas, las primeras causas de mortalidad son esas, las enfermedades crónico-degenerativas. Entonces, es importantísimo que pongan atención en este tema, ¿sí? Esto es fundamental para lo que van a ir a hacer en el salto mortal que van a hacer para el semestre que sigue en la clínica, en el hospital, en los pacientes y a quienes se van a encontrar en el hospital, a estos, a estos. Y entonces, ¿qué mejor que saber este tipo de temas para educar a la gente en relación a sus cuidados o a los cuidados que deben de tener? Este siglo les tocó a ustedes vivir, ni modo, aquí están. Este siglo es el mayor reto que tenemos y el gran compromiso de tratar de buscar soluciones al problema de salud. Y vean qué hay del lado izquierdo de su pantalla. Y lo que hay del lado izquierdo de su pantalla es una gran molécula que es el ADN. ¿A dónde le apostamos que podemos hacer algo por la salud, la vida y el equilibrio? En el ADN. Pero ya lo tengo. ¿Verdad? Y si ya lo tengo, ¿cómo le hago? Si ya lo tengo. Ah, bueno, ¿sabes qué? Ahora hay que controlar su expresión. Hay que ver cómo apagamos genes de enfermedad y cómo se encienden genes para la salud. ¿Estamos? Es un mecanismo de control entre la genética y lo demás. Entonces, escriban ustedes. Epigenética es el estudio del ADN, es el estudio de ADN y su control de expresión, fíjate bien, y su control de expresión genética sin, sin cambiar, sin cambiar la secuencia del ADN. ¿Ok? A ver otra vez. No quiero crear una mutación, no quiero cambiar el ADN, no le quiero quitar un pedacito. No, 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 no. Tú ya tienes tu ADN. Ahora trata de utilizarlo lo mejor posible y para ello vas a requerir de no cambiar las secuencias, sino más bien controlar la expresión. ¿De acuerdo? Y eso es lo que estudia la epigenética. ¿Ok? Eso es lo que hace la epigenética. Entonces, en base a este sistema, ¿ok? eh, hemos tenido grandes avances y entonces no tiene caso que estén viviendo siglo XXI, que estén viviendo tercera década del siglo XXI y no sepan ni siquiera qué se ha descubierto hasta ahora. Por eso quiero que aprendan y quiero que se enfrenten a esta realidad, ¿no? Entonces, ni modo, hemos abierto la caja de Pandora. O sea, hemos abierto una caja de Pandora y ahora ni modo, nos aguantamos. Quiere decir que al abrir la caja de Pandora, nos acabamos de dar cuenta de que debemos de preocuparnos y más todo, ocuparnos en el manejo de la salud, de la vida de las personas. Y entonces tenemos una secuencia muy interesante.
Fíjense bien. Identificamos al paciente, genética, ¿ok? Estudiamos su ADN, genómica. ¿Y cómo controlamos su expresión? Epigenómica. ¿De acuerdo? O sea, quiere decir cómo ha evolucionado el tiempo en relación a una genética, una genómica y una epigenómica, que será lo más importante ahorita o la verdad. Estamos complicándonos la existencia más. Quiere decir, hemos abierto la caja de Pandora y ni siquiera nos dimos cuenta que tantos problemas empezamos a conocer y reconocer. Por ello, abajo hay una frase muy importante, apréndansela, por favor, del gran maestro Ignacio Chávez, que es para mí un gran líder de la medicina de México. Me tocó como director del Instituto Nacional de Cardiología y yo como estudiante iba a hacer mis estancias al Instituto Nacional de Cardiología. Venía de Monterrey a hacer estancias, él era el director y era una eminencia. Una eminencia que cuando tengan tiempo lean sus libros del doctor Ignacio Chávez, fundador del Instituto Nacional de Cardiología. Pero él, el doctor Ignacio Chávez, ¿dónde creen que se preparó? ¿Dónde creen que se preparó para llegar hasta donde llegó, creando Instituto Nacional de Salud en el Hospital General, en la cuna de la medicina de México, el hospital más importante y más grande de Latinoamérica? Y ahí surgió el doctor Ignacio Chávez y vean lo que dice ahí. Andrea, ¿estás por ahí? ¿Me escuchas? No te escucho, Andrea. Lo siento, Doc, no, no sé. Bueno, ahora sí, ya me puedes hablar. Es que sí se ve su micrófono encendido, Doc, pero ¿El como que mío? no se le... No, el de Andrea, pero Ah, mandó ok, ok. mensaje que no Está pueden. bien. Bueno, no te preocupes. Vania, ¿estás por ahí? ¿O quién eres tu hija? Yo soy Katia. Katia. Katia, ¿me puedes hacer el favor de leer para todos la frase del doctor Ignacio Chávez que escribió hace pues, muchos años atrás, pero como un gran visionario, que dice, Sí, doctor. La preocupación máxima del hombre debe ser el hombre mismo. ok, que entendamos eso, o sea, logramos ubicar exactamente, si quieres tener el sentido del servicio y obviamente de ser médico, pues ese es lo que tiene que ser. Pero vamos, no eres médico, está bien, no eres médico, pero lo que eres, ingeniero, arquitecto, lo que sea, debes de trabajar en el mundo de tu área, de tu profesión, buscando siempre, ¿no? El bienestar, el estado de equilibrio de tu par, o sea, de tu par, del hombre mismo, ¿no? Entonces, en el caso de la medicina es fundamental, ¿no? Y eso que ves ahí es una gran molécula. Entonces, a ti, Vania, Andrea, Iván, todos los que están ahí, todos, están no solo pensando en ustedes, sino pensando en su futuro. Pónganse de ejemplo. Piensen en su futuro de ustedes, de su familia, y piensen entonces cómo voy a aprender esto para mejorar la condición de salud y evitar la enfermedad. Los hospitales lo que tienen son la crisis de la salud. O sea, los hospitales lo que tienen es el ingreso de cuando la enfermedad ha hecho crisis y están complicados, ¿no?
Pero ¿cuántos que andamos caminando en el metro y aquí y en la escuela y estamos enfermos? Pero no necesitamos una atención hospitalaria, pero sí necesitamos evitar llegar al hospital. Y en ese sentido, nuestra preocupación está en cómo vamos a aplicar la epigenética en ese sentido. ¿De acuerdo? Esto es mucho, muy importante. Entonces, con esta situación, vemos un trabajo atrás de todo, un trabajo muy importante que viene a ser el trabajo de investigación. Yo oigo, escucho que ustedes, jóvenes inquietos, desde que hago fila para comprar el café aquí en la cafetería, o bien los escucho en los pasillos, o los escucho platicar, que tienen gran interés en hacer investigación. ¿Saben ustedes cuántos hombres y mujeres han dedicado su vida a la investigación para que luego los que tengan que utilizar ese conocimiento no lo hagan? Es el colmo, ¿no? El colmo de una inversión tan cara como para que no sepan, no conozcan de esa investigación. Hacer investigación de alto nivel es fundamental en la medicina, porque eso implica tu formación y la formación de recursos humanos. ¿Y qué estás haciendo aquí? Pues vamos a hacer una investigación de epigenómica. Entonces, el fin de semana van a buscar ustedes, ¿sí? Epigenética, epigenómica, y le van a poner una enfermedad, la que quieras, ¿sí? Puedes decir cáncer, ¿ok? Entonces quiero que abarques cáncer con esta epigenética. Quiero que hagas retraso mental y epigenética. Revises eh, eh, síndrome metabólico y epigenética. Quiero que veas hipertensión y epigenética. O sea, lo que tú quieras. Oye, en mi familia hay cáncer de colon. Ah, bueno, pues cáncer de colon y epigenética. Ah, no, en mi familia hay, no sé, obesidad. Ah, bueno, pues busca obesidad y epigenética. ¿Está claro? Fíjense, nada más le estoy pidiendo una línea, pero quiero que vean cómo se aplica la epigenética con la enfermedad. O sea, cómo te la trata de explicar y cómo viene vinculado a ella en ese sentido, porque verdaderamente la inversión que tenemos ahí. Ahí les presento en la parte derecha abajo el quirófano híbrido, el único y primer quirófano híbrido en el Hospital General de México. Y ese quirófano hídrico es un quirófano donde se hacen múltiples cirugías de alto nivel, en donde entra un equipo quirúrgico para resolver un problema de corazón y atrás de ellos viene otro equipo quirúrgico para resolver un problema de arterias o de vascular periférico. Y atrás de ellos hay otro equipo que está esperando para intervenir al paciente de forma integral desde el punto de vista endocrino o desde el punto de vista de colocación de catéteres, etcétera. ¿Se fijan? O sea, es un trabajo interprofesional, o sea, es un trabajo entre diferentes grupos profesionales que dan como resultado el uso de este gran quirófano. ¿Por qué llegar hasta allá? Porque nomás hay uno, no, cada hospital no tiene uno de estos. Entonces, quiere decir que estamos en desventaja de tratar de ver que la prevención, el control, el manejo de las enfermedades no es hoy por hoy una prioridad, cuando debe de serlo. Y aquí la genética y la epigenética van a tener un papel principal. Fíjense en esto que está aquí y anoten ustedes algo importantísimo. Se llama la hipótesis de Barker, que luego se convirtió en teoría, ¿sí?
Barker en 1986. Yo empecé la residencia en 1988, en 88. Y para mí fue como, no sé, el motivador. Cuando leía a Barker, fue el motivador para hacer la residencia en genética. Vean ustedes que Barker, en 1986, les voy a tratar de enviar el artículo original, ¿no? de Barker. En 1986, su hipótesis, fíjate, su hipótesis era de que las enfermedades del adulto, tenían un origen fetal. O sea que desde el feto ya se había precipitado el riesgo para que en el futuro fueras obeso, diabético, hipertenso, tuvieras cáncer, etcétera. ¿Cómo ves? ¿No? Y él decía, a ver, los insultos que puede haber, los ambientes adversos que puede haber sobre el desarrollo fetal influyen provocando, instalando enfermedades del adulto. ¿Ven ustedes? ¿Ven qué mentalidad de investigador? ¿Sí? Y entonces Barker fue aprobando, fue creando esta situación y le llamó la programación fetal. Entonces la pregunta de examen sería, ¿quién fue el generador de la teoría de la programación fetal? Oye, ¿y qué programación es? Ah, pues es la programación molecular fetal, ¿ok? Del feto. Y como ven, fue muy importante desde 1986, o sea, a fines del siglo pasado, ¿no? Que empezó con este. Entonces, por ahí tenemos algunos elementos que están marcando la pauta. ¿Quién me hará el favor de leer el nombre de la revista que está a la izquierda y luego que me lea el último párrafo de esta diapositiva? Sí, yo. Sí, adelante. Bueno, la revista es Fetal and Infant Origins of Adult Disease, que es orígenes de ¿Qué tal? fetal e infantil de las enfermedades del adulto. Eso es, Y exactamente. bueno, el último párrafo dice, un ambiente adverso durante la vida fetal y la primera infancia implican un aumento del riesgo de enfermedades durante la vida adulta. Exacto. Te das cuenta de que si tú reconoces y conoces este principio, tratarías de ver cómo incides tú, cómo incides mejor en esta parte, como les decía al principio, desde la preconcepción, ¿de acuerdo? Desde antes del embarazo, durante el embarazo y después del nacimiento, ¿no? Con respecto a esto. Vuelvo a, ¿quién me dice quién fue el que determinó la hipótesis de la programación fetal? Barker. Barker, perfecto. Barker, 1986. No tuve el gusto ni el privilegio de poder conocerlo, pero a un alumno de él sí. Y un alumno de él vino a México, lo invitamos a un congreso del Instituto Nacional de Perinato. Y platicaba, obviamente, como era alumno de Barker, pues platicaba sobre su teoría y sobre su hipótesis y todo esto, y muy interesante. Y eso fue como en el 95, y desde el 95 hasta la fecha hemos seguido trabajando esto. ¿Se fijan que la genética no solamente es ver niños con síndrome de Down? ¿Se fijan que la genética no solamente es ver y diagnosticar el síndrome de Rett? No es la genética moderna solo ver las manchas café con leche, los problemas de epilepsia, sino más que nada se amplió y ahora sabemos que la diabetes, la hipertensión,
el cáncer, la obesidad y muchos problemas como síndrome metabólico son genéticos y que son pacientes de nosotros. Oye, pero lo ve el endocrino. Sí, pero el endocrino nos va a pedir una opinión de nosotros. Nos va a decir qué pueden hacer mejor para hacer que el paciente sea manejado mejor. Entonces, el elemento es empezar a ver este contexto. Bien, alguien por ahí que me haga el gran favor de leer lo que decía la revista Time en el año 2010, cuando vino todo el auge de Barker y todo esto que está representado ahí. Alguien que me lea, alguien que pueda traducirlo, que dice, Bueno, yo lo leo. sí, Dice, adelante. First 9 months shape the rest of your life. Pues dice que como los primeros 9 meses forman el resto de tu vida. Eso es. ¿Cómo se llama la hipótesis de Barker? Lo dijimos en la diapositiva pasada. Hipótesis del origen fetal de las enfermedades del adulto. Exactamente. Y te fijas entonces que el auge de este abordaje fue así como, mírense, en el Time, diciendo, cuidemos el embarazo porque cualquier insulto o efecto adverso durante la etapa fetal puede instalar el riesgo para las enfermedades del adulto. ¿De acuerdo? Esto implicaba situaciones muy importantes donde empezó a hacerse una obstetricia moderna, una obstetricia para el cuidado de la mujer embarazada, ¿no? Eso nos queda clarísimo, ¿no? Con respecto a eso. Pero como elemento indirecto, tú cuidas a la mujer embarazada y inmediatamente cuidas al bebé. O sea, si cuidas a la mamá, pues cuidas al bebé. Y entonces eso implicaba un efecto importante. Bueno, a ver, analicemos. Ya conocemos Barker, conocemos la programación fetal, venía el auge en los años 2010 de que todo lo que se presentaba durante el embarazo podía ser de impacto para el resto de nuestra vida, ¿no? Así tal cual. Bueno, este siglo y 2024 vamos a dar un paso atrás y un paso adelante. El paso atrás es que sí me interesa la etapa fetal, por supuesto, pero más me interesa la parte preconcepcional. O sea, un paso atrás, antes del embarazo, antes de formar el embrión. ¿Sí está claro? Antes. Y eso se llama medicina de los gametos, o sea, medicina de los óvulos y espermas, ¿no? Y entonces si preparamos epigenómicamente los gametos, estamos haciendo una programación molecular desde los gametos. ¿Está claro? Y luego ahora sí, apoyamos a Barker. O sea, Barker estaba muy claro que su escenario era el embarazo, ¿ok? Y era la programación fetal. Y ahora nosotros dimos un paso atrás y entonces hacemos lo que llamamos programación preconcepcional, que sería la programación molecular de los gametos, óvulos y espermas. Qué mejor, ¿no? Qué mejor que preparar óvulos y espermas antes de la fertilización. Y entonces, pues ya la fertilización, el embrión y luego el feto. Y entonces ahora sí, vamos a ayudar y prevenir en el feto cualquier cosa de ese tipo. Y luego, jóvenes, voy a dar un paso adelante. No me voy a detener en el feto. Voy a seguir apoyando después del nacimiento y lo voy a apoyar hasta los 2 años de edad. ¿Está claro? Hasta los 2 años.
El programa se llama 90 más 1000. Ustedes me verán aquí sentadito en el auditorio con 5 alumnos enfrente, dándole las clases a mis extraordinarios alumnos del poli, ¿no? Pero atrás de mi vida hay muchas cosas importantes. Y una de ellas es este programa, el programa 90 más 1000. O sea, es del profesor. Pero aquí estamos, porque una de las cosas que debe de marcar en todo médico es precisamente la humildad, el elemento de trabajar por el bien, pero igual, tal cual, nunca esperarás nada, sino más bien das todo, porque esa es la postura que debemos de tener y háganlo. Por eso, aprovechen, no desaprovechen. No cualquiera tiene una personalidad que ha hecho en la salud de México algo, como es esto en la genética actual. Y lo van a escuchar aquí como tal. Chequen ustedes la revista del lado izquierdo, ven que está un poquito más moderna, ¿no? Ya tiene una presentación un poco mejor, ¿sí? ¿Alguien quiere leerme qué es lo que dice ahí? Eh, Profesor, ahí dice, es la de Origins, ¿no? Ajá, How the 9 months before birth shape the rest of our lives. Dice cómo los 9 meses antes de nuestro nacimiento le dan forma al resto de nuestras vidas. eso es. Y te fijas que de esta revista, como ves allí, la editorial es de Annie Murphy, ¿no? Se tomó en cuenta esta revista para hacer la editorial de Time. ¿Lo ves? Exactamente, se hicieron un contraste, ¿no? Para que la gente pudiera entender esto y no solo los científicos, o sea, no solo los médicos, ¿no? Y entonces el parteaguas interesante es 2010, ¿no? 2010, que era muy importante en ese contexto tan fundamental. Ese 2010 fue un año difícil porque estábamos post pandemia de influenza, ¿no? Estábamos en 2009, fue influenza, se murió mucha gente, ¿sí? Y aquí la escuela trabajó duro, duro en el Distrito Federal para la parte del estudio de influenza. Pero bueno, entonces vemos que hay estas hipótesis sostenidas por una serie de elementos que fueron marcando la pauta. Y vean la tercera hipótesis, que es la hipótesis epigenómica, ¿sí? O sea, ya vimos la de Barker, me parece excelente, ¿sí? ¿Alguien me quiere leer la hipótesis del epigenoma? A ver, ¿alguien por ahí? Yo, Es- doctor. Bueno. Adelante, adelante. Adelante. Hipótesis de epigenómica establece la posibilidad de que mecanismos epigenéticos podrían explicar los efectos adversos de la programación fetal en las enfermedades del adulto. Esta hipótesis y la teoría de Insprint metabólico está apoyada por estudios en humanos y en animales. Esta teoría ahora abarca los efectos de numerosas exposiciones sobre la iniciación del cáncer, trastornos del desarrollo, enfermedades neurológicas y síndromes metabólicos. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Quién Eh, iba a decir, quién iba a decir que tengo escrita mi vida en salud y enfermedad? La tengo escrita. ¿Y por qué la tengo escrita? Porque me expuse a factores adversos desde gametos. Me expuse desde gametos. Luego me expuse en el embarazo y luego me expuse después de nacer. Y al exponerme a estos elementos, que ahora conocerás cuáles son los mecanismos epigenéticos, se programó mi vida, ¿cómo? O sea, apagando y encendiendo genes para programar mi vida sana o mi vida enferma. Y entonces así
vean ustedes, colóquense en la reflexión de ver a la tía con diabetes, con obesidad, con cáncer, etcétera, y dices tú, caray, pudimos haber prevenido esas manifestaciones, lo más seguro es que sí, hubiéramos prevenido. Si hubiésemos sabido con antelación que se puede hacer, ¿no? Y esto es parte de lo que la epigenética está haciendo en la actualidad. Eso es lo que está haciendo. Ya nos dimos cuenta que es un mecanismo epigenético, pues vamos a hacerlo en los momentos indicados para crear el apoyo y la prevención a las enfermedades del adulto. ¿Okay? Y entonces hablamos como una modernidad de esta hipótesis. Fíjense, un estudio de la Segunda Guerra Mundial, cuando hubo hambruna, porque la Segunda Guerra Mundial, pues obviamente tradujo pobreza, hambre. Y ahorita, aunque no estamos en guerra, pues hay hambre, hay pobreza. Vayan, caminen por allá, por lo más profundo de Tláhuac, o caminen por allá, por las montañas en Chihuahua, o en las selvas de Chiapas, de Campeche, ¿no? Hay pobreza. Entonces dice ahí, muy claro, dice, los niños sometidos en su etapa prenatal e infancia a noxas o acciones socioambientales que disminuyen sus capacidades de crecimiento y desarrollo, serán proclives de morir tempranamente, de ser ciudadanos problemáticos, ¿sí? O sea, quiere decir de ciudadanos con una salud mental limitante, ¿no? Violentos, agresivos, ¿no? Maloras, pues, ¿no? ¿Sí? Dificultad para insertarse en el trabajo porque su capacidad intelectual no es mejor, no es de lo mejor. Por desarrollar enfermedades crónico-degenerativas y por tener una etapa final de nuestra vida muy discapacitante. Pues bueno, pues si sabemos que todos estos factores pueden influir sobre nuestra vida futura, es como sentarnos a esperar simplemente que explote la bomba. Y pues no es así la situación. ¿Sí? Entonces, como ven ustedes abajo, en la fertilización in vitro y el estudio genético del embrión, ¿sí? Lo ven allí, dice, cuando hacemos estudios a ese nivel, puede ser muy tarde, porque recuerden que tenemos que trabajar desde gametos, o sea, desde los papás, ¿no? Y entonces, si trabajamos desde los papás, podemos hacer mucho mejor ruta en este proyecto de vida. Con ello, vamos a entendernos aquí, en este sentido, con respecto a la epigenética, donde ven ustedes la relación del genoma, de nuestro genoma, con el ambiente, ¿no? Y así vemos el fenómeno de interacción para la manifestación o la prevención de las enfermedades. Quiere decir, tu salud y tu enfermedad es un proceso epigenético que depende de tu constitución genética, que no te voy a cambiar, pero sí la voy a regular, y la voy a regular a través del ambiente, ¿no? Cada individuo es diferente, por lo tanto tiene su factor estocástico, y esto es la medicina del siglo XXI. ¿Estarán ustedes trabajando sobre pacientes profesionalmente más o menos en un avance al 2030, dentro de 6 años, más o menos? Y entre 6 años van a estar en ese trabajo. Bueno, pues entonces no perdamos de vista que la ciencia va a avanzar y que va a haber mecanismos, tratamientos, prevenciones, atenciones epigenéticas sobre este rubro tan importante, ¿no? Entonces, volviendo al programa que tenemos, es para los niños del futuro, para los hijos de ustedes, para los hijos de sus hijos, ¿no? Y esto es
trabajar con las mamás y los papás, ¿sí? Trabajar con las madres y los padres para los niños del futuro. Y esto es muy, muy importante, mucho, muy importante. Para esto, entonces, partimos de una plataforma de derechos, ¿no? Los derechos de la madre, del padre, desde el tiempo de la preconcepción. Y entonces dice que toda pareja tiene el derecho de beneficiarse de las herramientas diagnósticas y manejos terapéuticos preventivos, cuidando la salud de etapa germinal para hacer la programación genética, la programación molecular y obtener bienestar y protección a la salud del futuro. Vean ustedes ahí en estas diapositivas los eventos adversos, ¿no? De un nacimiento prematuro. Vean ustedes estos bebecitos. ¿Qué agresión tuvieron que tener durante la vida fetal para darles una limitante de su desarrollo y madurez? Y obviamente los pone en riesgo y peligro de sufrir daños irreversibles, pudiendo haber prevenido el parto prematuro o el parto antes de tiempo. ¿Sí? Esto es muy importante. Voy a ubicar exactamente el punto para la siguiente sesión, donde vamos a colocarnos en la parte que llamamos pregestación, preconcepción, ¿no? Preconcepción. Y cuando ya decidí que sí me voy a embarazar, cuando voy a decidir, y dice, ay doctor, pero usted cómo se va a ver, yo voy a ser el padre, y yo, cuando mi esposa se embarace, yo también estoy embarazado, porque yo aporté mi contenido genético para la creación de esa nueva vida. Por lo tanto, en ese momento que decido tener un hijo, estoy en la fase progestacional y luego la fase de cuidado proimplantación, o sea, antes de que se genere el embarazo. Entonces esto va a ser el destino que vamos a seguir. Chequen ustedes ahí cómo el sueño de la pareja de poder tener un hijo y ese hijo sano implica trabajo, implica trabajar. Y ahora lo sabemos desde un punto de vista profundo, que es la epigenética, ¿no? La epigenética. Bien, cerramos el día de hoy y vean ustedes ahí, en la línea del tiempo, intervenciones efectivas, que son epigenómicas en línea de vida. Primero, pregestación, 90 días, y luego gestación y postnatal hasta cumplir 1000 días. Serían 2 años del bebé, ¿no? 2 años, más o menos. Entonces, esto se llama 90 más 1000. ¿De acuerdo? 90 más 1000. Ahorita el trabajo este lo tenemos hecho ya en Centroamérica. Ya Centroamérica tomó este trabajo de programación, 90 más 1000. Aquí en México también. De hecho, ayer tuve una conferencia en el Ángeles Pedregal precisamente de esto, es de 90 más 1000, como un programa nacional de vigilancia de la salud materna, paterna, ¿de acuerdo? Fetal y infantil. O sea, hasta los 2 años de edad. Hasta los 2 años de edad. Bien, ahí está la programación, la pregestación, el embarazo y la lactancia hasta los 2 años. Normalmente así es, ¿no? Pues hasta los 2 años, que es el cumplir 1000 días, ¿no? Ay, mi hijo cumple 1000 días. Ay, 1000 días, ¿por qué? Ah, porque yo se lo estoy contando desde que se concibió, o sea, desde que se implantó, y ya le estoy contando los 1000 días. Serán 2 años del momento que se registró el nacimiento, pero ahorita van 1000 días. Son los 1000 días de mi responsabilidad. ¿Está claro? ¿Verdad? Mi responsabilidad. Muy bien. Aquí vamos a dejarle
para que veamos estos elementos y a los que les toca el lunes, nos conectamos el lunes, por favor, ¿sí? Y los del martes el martes y así sucesivamente, para dar continuidad al tema y terminarlo lo antes posible. ¿Ok? Gracias, jóvenes. Que pasen buen fin de semana. El lunes tendrán sus calificaciones, así que duerman tranquilos. ¿Sí? Duerman tranquilos. Sí. Sí se equivocaron mucho, pero duerman tranquilos. Recuerden que tienen un bono que van a utilizar, que son el bono de las 10 preguntas, ¿no? Entonces hay 10 preguntas, se pueden equivocar y sin problemas, ¿no? Comentarios, dudas, jóvenes, ¿quién quiere cerrar la sesión de hoy? Sí, te escucho, y sí. Ujú. Base, ¿verdad? Así es. Ahora, ¿qué ubicas ahora en este momento en relación a la teoría de Barker? O sea, Barker es como nuestro punto de partida, ¿no? En tiempos, ¿sí? ¿Qué es lo que ahora señala nuestra actividad médica y de investigación? Sí, sí, sí. Y dime, ¿y qué tan importante sería si retomas de la teoría de Barker un punto de partida y de Time y de las revistas que se generaron en 2010 con lo que es 2024 y haces intervenciones desde antes del embarazo? Sí, sí, sí,
Ok, lo vamos a discutir después para que te estés tranquilo. Lo que vamos a hacer no es una intervención heroica, como lo que hizo nuestro investigador chino. Lo que hizo él fue un error en hacer una manipulación genética, cortando y pegando en el ADN sin permiso. Nunca pidió autorización para el manejo y modificación del ADN humano. Ese fue su problema. No porque su técnica de CRISPR ha sido una maravilla en la futura terapéutica génica. Sin embargo, el gran error que cometió es ese por andar de adelantado, de abusador, de estos elementos de la investigación poco ética, ¿no? Que se da en muchos, ¿no? Tú ahí le das esto y le das lo otro y a ver qué pasa, ¿no? ¿Le avisaste? No, no lo avisé, pero a ver qué pasa, no le va a pasar nada. No, 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 eso no puede ser. Aquí lo que intenta este trabajo, Alan, ¿verdad? Eres Alan. Lo que más intenta es, no, lo único que tienes que hacer es ver qué condiciones ambientales vas a regular y qué vas a hacer, vas a ver luego qué vas a hacer para ese control de la expresión genética, quiere decir, para la programación molecular, siempre buscando el bien, no el mal, o haciendo actos heroicos, no, 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 sino todo lo probado lo vamos a hacer desde antes del embarazo, como lo ves tú aquí en esta lámina, donde Carbonell expresa perfectamente bien lo que es la participación de la pareja en la creación, ¿no? En la formación de un nuevo ser. Y qué mejor que empezar en esta parte que se llama el sexoma de la genética, ¿no? O sea, la parte de participación materna y paterna, ¿no? Así vamos a empezar en la siguiente sesión. Muchas gracias por tu comentario, Alan. Muy bien, excelente. Todos los que comentaron y espero que hablemos más todos en las próximas sesiones. ¿De acuerdo? Que estén muy bien, que pasen buen fin de semana, que Gracias, duerman, igual bonito fin. Gracias, doctor. Gracias, Gracias, duerman, doctor. doctor. Buen fin. duerman bien. Gracias.